En los salmos de David, entre los relatos de reyes ungidos y profetas visionarios, se alza la silueta imponente de hombres forjados en el hierro y la lealtad. No eran gobernantes, ni sacerdotes, ni poetas, eran guerreros. Hombres cuyos nombres resonaban en los valles de Israel, no por su sabiduría, sino por su filo, no por sus palabras, sino por su voluntad inquebrantable. Y entre todos ellos, uno destaca por una combinación única de coraje temerario, fidelidad absoluta y un temperamento que ardía como el hierro al rojo vivo. Abisai, hijo de Sarbia, sobrino del rey David, y el hombre cuya espada fue el escudo viviente del ungido de Dios. Esta es la historia del guerrero que durmió al lado del rey para protegerlo, que enfrentó ejércitos enteros con un puñado de hombres, y cuyo nombre significa el regalo de mi padre, un regalo de valor puro para una nación en guerra por su destino. Abisai no emergió de la nada. Era parte de una familia de guerreros legendarios. Sus hermanos Joab y Asael completaban un trío formidable que serviría como la columna vertebral militar del reino de David. Sarbia, su madre y hermana de David, había criado leones, no hombres. Desde joven, Abisai respiró el aire de los conflictos, la tensión constante entre la casa de Saúl y el ascendente David. Su primera mención en las Escrituras lo pinta con trazos de fuego. En los días oscuros, cuando David era un fugitivo en el desierto de Sif, perseguido por la paranoia asesina de Saúl, Abisai estaba allí. No como espectador, sino como sombra protectora, y llegó la noche que definiría su carácter. David y dos de sus hombres más valientes, Abisai siendo uno, se infiltraron en el corazón del campamento de Saúl en el collado de Aquila. Allí, en el silencio profundo de la noche, el rey Saúl dormía profundamente, con su lanza clavada en el suelo a su cabecera, y Abner, su comandante, junto a todo el ejército, durmiendo alrededor de él. La tentación era casi divina en su intensidad. Abisai, con la sangre ardiéndole en las venas, susurró a David palabras que resonarían en la historia. Dios ha entregado hoy a tu enemigo en tu mano. Permite, pues, que ahora lo hiera con la lanza y lo clave en tierra de un solo golpe, y no tendré que repetirlo. Era la solución lógica de un guerrero, eliminar al enemigo que busca tu vida. Pero David, con una visión superior, vio más allá del combate. Vio la sacralidad de la unción divina. «No lo mates», respondió, «porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente?» En lugar de eso, tomó la lanza y la jarra de agua de la cabecera de Saúl, un acto simbólico de poder y misericordia. En ese momento, Abisai aprendió la lección más difícil para un guerrero, que a veces la verdadera fuerza está en refrenar el golpe, que la lealtad a Dios supera incluso al instinto de supervivencia, y que proteger al ungido significa respetar la autoridad divina, incluso cuando está encarnada en un enemigo. Pero el coraje de Abisai no era solo contención. Cuando estalló en guerra total contra los filisteos en Gob, uno de sus gigantes, un hombre de estatura colosal llamado Isbibenov, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, se lanzó contra un David ya cansado y envejecido. En el momento crítico, cuando la muerte rondaba al rey, Abisai cargó. No retrocedió ante el gigante, lo enfrentó, lo derribó y lo mató. Las crónicas registran simplemente: entonces Abisai, hijo de Sarbia, dio muerte al filisteo. No hay descripciones épicas, no hay diálogos dramáticos, solo la acción pura, decisiva y salvadora. Por ese acto, los hombres de David hicieron un juramento: nunca más saldrás con nosotros a la batalla, para que no apagues la lámpara de Israel. David era demasiado valioso para arriesgarlo, y Abisai se convirtió
oficialmente en uno de sus principales protectores. Su valentía alcanzó niveles casi míticos en la batalla contra los edomitas en el Valle de la Sal. El texto dice que Abisai mató a 18,000 en el Valle de la Sal. 18,000. No eran números abstractos, eran hombres, guerreros, enemigos. La imagen es sobrecogedora. Un hombre o al mando de un contingente, causando tal devastación que el valle mismo quedó marcado para siempre. Fue en esta campaña donde David, reconociendo el valor extraordinario de sus guerreros, instituyó un acto de profundo significado. ¿Quién me dará a beber agua del pozo de Belén que está a la puerta? 3 de sus valientes, y la tradición fuerte indica que Abisai era el líder de este trío, escucharon el anhelo nostálgico de su rey. Belén estaba ocupada por una guarnición filistea. Era una misión suicida. Pero ellos, impulsados por una lealtad que trasciende la razón, se abrieron paso a través de las líneas enemigas, sacaron agua del pozo y regresaron. Cuando se la presentaron a David, él, comprendiendo el inmenso riesgo que habían corrido por un capricho suyo, rehusó beberla. En su lugar, la derramó para Jehová. El agua, símbolo de la sangre de sus hombres, se convirtió en una ofrenda sagrada. Abisai no luchaba por gloria personal, sino por el amor a su rey, y ese amor era tan intenso que arriesgaba la vida por un simple deseo expresado en un momento de nostalgia. Sin embargo, Abisai no era un personaje unidimensional. Su carácter ardiente tenía una sombra. Era el mismo hombre que, años después, cuando el rebelde Semei maldecía y arrojaba piedras al rey David durante su huida de Absalón, rugió: ¿Por qué ha de maldecir este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me permitas pasar y quitarle la cabeza. David, una vez más, tuvo que refrenar la espada de su sobrino. ¿Qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia?, dijo, aceptando las maldiciones como posible juicio de Dios. Abisai, el protector, no podía tolerar la afrenta. David, el penitente, podía soportarla. Esta tensión entre el impulso justiciero del guerrero y la sabiduría paciente del rey es un hilo conductor en la vida de Abisai. Abisai no figura entre los 3 valientes principales de David, pero sí como líder de los 30, la élite de la élite. Su nombre está grabado en la lista de los guerreros de renombre, aquellos cuyos hechos fueron inscritos en los anales del reino. Vivió la transición del reinado de David al de Salomón, y su legado de fidelidad militar perduró. Murió, según la tradición, en paz, habiendo servido a 2 reyes y habiendo protegido la lámpara de Israel en sus momentos más oscuros. La historia de Abisai es impactante porque nos confronta con una espiritualidad encarnada en la acción bruta. No era un teólogo, pero su fe se medía en pasos hacia el enemigo. No escribió salmos, pero su vida fue un canto de guerra a la lealtad. En un mundo cristiano que a veces romantiza la mansedumbre, Abisai nos recuerda que Dios también creó al guerrero, al protector, al que defiende con furia sagrada lo que es justo y a quien ha sido ungido. Su valor no era temeridad, sino entrega. Su espada no era para conquista personal, sino para defensa del pacto. Hoy, cuando enfrentamos batallas no contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, el espíritu de Abisai nos habla de la valentía para infiltrarnos en las fortalezas de la oscuridad y en lugar de dar el golpe de venganza, tomar el agua del testimonio. Nos habla de cargar contra los gigantes que amenazan a los cansados y envejecidos en la fe. Nos habla de una lealtad tan feroz que arriesga todo por el rey. Abisai, el guerrero olvidado, nos susurra desde el polvo del valle:
La mayor valentía no es solo saber blandir la espada, sino saber en quién confías el filo y por quién estás dispuesto a dejarla en su vaina. Su historia es un grito de guerra para todo aquel que ha sido llamado a proteger, a defender y a mantenerse firme en el día malo.